¿Verdad? A alimentarse de la palabra de Dios. Dice segunda de Timoteo 3:16, porque toda la escritura dice que fue inspirada por Dios, ¿verdad? ¿Sí dice así? Pero dice que es útil para instruir. ¿A qué? ¿En qué nos podrá instruir la palabra de Dios? Porque dice que es útil para instruir. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿verdad?, necesita ser instruido. Porque la manera en la cual hemos sido instruidos es una manera errónea. ¿Sí? Útil para instruir. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice, más cortante que una espada de doble filo, ¿sí? Y sirve para corregir, para instruir. ¿De qué me va a corregir, hermano? Pues de mis malas conductas, de mis malos caminos. Va a corregir las malas decisiones que en algún momento llego a tomar, ¿sí? Para redarguir. Porque el hombre es duro en su corazón. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Cuando les dice, Señor, pues en la carta de Moisés era permitido que el hombre repudiara a su mujer por cualquier causa. Sí, pero por la dureza de su corazón. Sí, porque el hombre es duro en su corazón. Entonces, la palabra de Dios te redarguye, te muestra cuando tú estás equivocado, te confronta y te muestra y te demuestra cuando tú estás equivocado. ¿Sí? Entonces, y todo esto lo hace con la finalidad, dice, a fin de que seamos preparados para toda buena obra. O sea, nos prepara, hermano, para obrar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, fíjate, qué bien, qué bien. Entonces, también la palabra de Dios, hermano, ¿sí?, es nuestro alimento. Nuestro alimento constitutivo. ¿Sí sabes lo que es la palabra? El verbo. ¿Sí? El verbo, la palabra. En otras palabras, Cristo. ¿Sí? Se cristalizó, se convirtió en la palabra de Dios para que nosotros pudiéramos recibir pequeñas porciones, ¿sí?, de Él, para poder ser alimentados. Entonces, Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículos 2 y 3, nos habla de que la palabra de Dios es nuestro alimento. Aparte de que sirve para instruirnos, aparte de que sirve para corregirnos, aparte de que sirve para redarguirnos y de que nos prepara para toda buena obra, nos alimenta. ¿Sí? A través de la palabra de Dios, Dios alimenta a sus hijos espirituales. ¿Sí? Mira, hermano, es bien importante, hermano, saber esta parte. ¿En qué consiste nuestra vida cristiana? ¿En qué consiste? Realmente, ¿cuál es la vida cristiana? Y a mí me gusta, hermano, decirte con la verdad. Dentro del cristianismo se ha introducido la religiosidad. Aún dentro del cristianismo, hermano. Lo cual ha hecho que la iglesia sea una iglesia muerta, sea una iglesia degradada,
Cuando nosotros, hermano, damos ese paso, ¿verdad?, de fe y cumplimos ese mandato, esa palabra que Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas del agua y del Espíritu para que puedas ser introducido al reino de Dios, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, nacer en el Espíritu, en otras palabras, es dar inicio a una nueva vida, o es el iniciar una nueva vida. Y esta vida, hermano, solamente se puede vivir en Cristo. Fuera de Cristo no se puede vivir. Entonces, por eso dice la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ¿sí? Porque cuando nosotros nacemos del agua y del Espíritu, estamos siendo iniciados o estamos siendo introducidos a una nueva vida, la cual es el reino de Dios. En el reino de Dios, hermano, no se vive como en el mundo. En el reino de Dios se vive diferente. En el reino de Dios se vive conforme al Espíritu y no conforme a la carne, ¿sí? Haciendo y aceptando la voluntad de Dios y no haciendo mi voluntad, ni aceptando la voluntad de los otros, hermano. Amén. O haciendo la voluntad de los demás, porque también pasa. Entonces, cuando nosotros somos introducidos al reino de Dios, somos como niños recién nacidos, unos bebés. Qué hermoso, hermano. Quien está en Cristo Jesús, quien ha sido introducido a esa nueva vida, nueva criatura es. Y Nicodemo no entendía y le decía: ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo pueda volver a entrar al vientre de su madre? ¿Acaso puede nacer de nuevo? ¿Y qué le dijo Jesús? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego le dice: y no te sorprendas por las palabras que yo te estoy diciendo. Quiero pensar que aquel Nicodemo se quedaba así como pues, ¿de qué me estás hablando, verdad? Entonces, cuando nosotros somos introducidos a esta vida, somos como niños recién nacidos, ¿sí? Y a un niño recién nacido, hermano, ¿qué se le da de comer? ¿Cómo se le alimenta? Con una fórmula especial. ¿Cómo? Con una fórmula especial. Fórmula especial, leche. Antes se acostumbraba todavía, pero antes era más común que la mamá amamantaba al niño. Ahora no, ahora ya quieren evitar la fatiga muchas madres, ¿verdad? Y prefieren ir allá a la farmacia a comprar leche. Pero se alimenta con leche un bebé recién nacido. Amén. Dice Primera de Pedro, hermano, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Sí? La leche espiritual no adulterada, hermano, ¿sí? En otras palabras, es la sana doctrina, ¿sí? La escritura pura y verdadera, que no ha sido transgiversada, ¿sí? En este caso, una leche adulterada, pues sería la leche que tú vas y compras a la farmacia. ¿Por
Porque la leche materna no está adulterada, pero la que tú vas y compras en la farmacia ya trae simplemente trae conservador. Entonces ya tiene cosas que no van con algo natural, ¿verdad? Entonces dice, fíjate bien lo que el apóstol Pablo nos dice, fíjate de qué manera nos dice que nosotros tenemos que, o sea, lo que tenemos que sentir por la palabra de Dios, desear, tenemos que anhelar, hermano, la palabra de Dios, ¿sí? Desear como niños recién nacidos. ¿Cómo es un niño recién nacido cuando tiene hambre? Empieza a llorar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él desea ser alimentado por la leche. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí te das cuenta que es para crecer para salvación y no para crecer para que tú te hagas un cristiano más del montón, un cristiano religioso? Para que crezcas para salvación. Pero luego dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuando habla de gustado, es que tú estés que cuando a ti se te predicó el Evangelio te haya atraído y a ti te haya gustado lo que escuchaste y lo que la escritura, la palabra de Dios te hizo sentir en tu ser, en tu persona, que te atrajo, y eso hizo que tú te enamoraras del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tú tomaste la decisión, hermano, de convertirte al Evangelio? Porque tuvo que haber algo, hermano, que a ti te atrajo. Tuvo que haber algo, hermano, que en algún momento te compartieron, te predicaron una porción de la palabra de Dios, y tuvo que haber algo que te atrajo, que te llamó la atención, que te gustó. Puede ser que tú sentiste, quizás en un momento cuando tú estabas pasando por una situación difícil, tú sentiste una paz interna. Puede ser, hermano, que en el momento en que a ti te compartieron una palabra de Dios, era la palabra que tú anhelabas en tu vida. No de parte de quién, sino lo que te dijeron. Y como te gustó, hermano, ¿sí? Tú la aceptaste por la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero aceptamos ese llamado, aceptamos esa palabra. Entonces, date cuenta, hermano, dice el Señor, que debemos de desear como niños. ¿Qué significa como niños, hermano? Como niños, cuando los creyentes, hermano, nacen del Espíritu, son como unos bebés, son como unos niños, ¿sí? Por medio de la regeneración. Porque la regeneración, en otras palabras, es el nuevo nacimiento. Amén. Entonces, por medio del nuevo nacimiento, nosotros llegamos a ser niños. Quizás a lo mejor tú vas a ser una persona de 40, 30, 20 años, 50 años, 60, físicamente, pero espiritualmente eres un niño, eres un bebé, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a ser nutrido por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un alimento, cuando tú empiezas a ser nutrido por la palabra de Dios, tú vas a empezar a crecer en tu vida espiritual. Por eso tienes que desear la palabra de Dios, ¿sí? Un ejemplo, vámonos a lo secular. De repente estoy yo así como que en la casa, ¿verdad? Relajado, o en el trabajo. Ya se me antojaron unos tacos. Yo soy taquero, se me antojaron unos tacos. Y luego hasta se hace agua a la boca. ¿Sí? Es un deseo que yo estoy teniendo
y voy y me compro mis tacos. ¿Por qué? Porque también por otro lado mi cuerpo me está pidiendo alimento, porque ya empieza esa sensación de hambre. Entonces, lo mismo es con el alimento espiritual. Tu espíritu te va a empezar a pedir. Mira, hermano, yo no sé tú, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que cuando yo empecé a conocer del Señor, yo tenía un hambre de Dios. Porque yo estaba pasando por una situación muy difícil, ¿sí? Hundido en las adicciones, hermano, hundido en las drogas, hundido en el alcohol, perdido en el mundo. Y yo llegó un momento, hermano, en el cual empiezo a vivir situaciones difíciles en mi vida, situaciones donde empiezan a haber sucesos espirituales también, ¿verdad? Y algo dentro de mí, hermano, me hacía sentir una necesidad de Dios. Yo necesitaba a Dios en mi vida. Entonces era tanta esa necesidad que yo tenía, que a la misma vez esa necesidad se convertía en un deseo de querer conocer de Dios. Pero yo no estaba dispuesto a ir a la iglesia a escuchar una misa. ¿Sí? Algo dentro de mí me decía que yo quería conocer a Dios a través de la Escritura. Y yo entonces, sin saber leer la Biblia ni nada, agarré una Biblia católica, y empecé a leer. Y entre más yo leía, más yo más deseaba, quería conocer más de Dios, quería conocer a Dios, ¿sí? Y algo dentro de mí empieza a nacer esa necesidad, hasta que el Señor me introdujo en el Evangelio, ¿sí? Hasta que yo me convierto a Cristo. Y entonces, desde entonces, hermano, yo todo el tiempo anhelo y deseo la palabra de Dios. Y siempre, hermano, cuando tengo tiempo, estoy leyendo. Entonces, dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada. Entonces, cada vez que nosotros nos alimentamos, estamos siendo nutridos por la palabra de Dios. Cada vez que nosotros venimos a la Escritura y venimos con la mentalidad, hermano, de encontrar una porción de Cristo en la palabra de Dios, ¿sí? Somos alimentados. Amén. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder crecer en nuestra vida espiritual. En nuestra vida espiritual, hermano, nosotros crecemos de dos maneras. Una es a través de la leche espiritual no adulterada. Ahí está la clave para el crecimiento, leche espiritual no adulterada. Hay que tener cuidado, hermano, con las denominaciones, hermano, porque las denominaciones han adulterado la palabra de Dios. Y por eso es una peleadera entre los hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regresarnos, hermano, a la sana doctrina, regresarnos a la iglesia primitiva, porque ahí está la muestra. Mira, hermano, cuando tú vienes al libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos, lanza un mensaje a las 7 iglesias, ¿sí? A la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Filadelfia. Entonces, cuando tú, hermano, lees el mensaje de cada una de esas 7 iglesias y los juntas, se va a formar una biografía de la iglesia de Cristo desde su inicio hasta su fin, hasta que la iglesia sea arrebatada. En otras palabras, cada mensaje a la iglesia es un periodo que la iglesia, a través de todo el tiempo que fue,
fue edificada, ha ido pasando, hermano. La iglesia de Éfeso representa un periodo de la iglesia corporativa y así sucesivamente. Entonces tú te das cuenta, hermano, cuando tú lees el mensaje a las 7 iglesias, que las 7 iglesias, que la iglesia, empezó bien y después caía, se daba un levantoncito bien hasta que se degradó. ¿Por qué? Porque se perdió, hermano, esta escritura donde el cristiano ya no fue alimentado con leche espiritual no adulterada. Estaba siendo alimentado con leche espiritual, pero adulterada. Y eso lo sacó del plan y del propósito de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la finalidad, hermano, de que nosotros seamos alimentados con la palabra de Dios, con la leche espiritual no adulterada? La finalidad es el edificio de Dios. Que el edificio de Dios sea edificado. Porque el edificio de Dios o la ciudad, la Nueva Jerusalén, tiene que ser edificada con piedras preciosas. ¿Sí? Con piedras preciosas. En otras palabras, hermano, nosotros tenemos que ser edificados con piedras preciosas. Pero ahorita no nos vamos a meter en ese tema, ¿verdad? Entonces dice, con leche espiritual no adulterada. Fíjate bien, la leche, la palabra leche es una palabra griega que en el libro de Romanos se traduce como racional. ¿Sí? Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1, hermano? Vamos a Romanos 12:1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, la palabra leche es una palabra griega que traducida, en otras palabras, significa racional. Y esta palabra racional la emplea el apóstol Pablo. La palabra racional es un adjetivo derivado del sustantivo palabra, que tiene que ver con la mente en contraste con el cuerpo y el raciocinio. Entonces, si tú te das cuenta, Pablo está diciendo, presenta vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Entonces, la leche de la palabra no es leche para el cuerpo, hermano. La palabra de Dios, hermano, no es para que nosotros estemos bien físicamente. La palabra de Dios, hermano, es para nuestro espíritu. Acuérdate que a través de la regeneración, a través del nuevo nacimiento, el espíritu fue vivificado. El espíritu cobró vida. Mi espíritu humano cobró vida. Entonces, este espíritu se tiene que desarrollar. ¿Sí? En ese desarrollo, hermano, consiste la verdadera vida cristiana. Mira, hermano, la verdadera vida cristiana no consiste en que tú vivas, ¿cómo se dice? Preocupándote por dejar de hacer lo malo. Porque entonces tú te volverías una persona religiosa, porque estás buscando hacer el bien. ¿Sí? La verdadera vida cristiana, hermano, consiste en que tú te desarrolles en tu vida espiritual, que te desarrolles en el espíritu, porque el espíritu es un órgano, hermano, que nosotros, que Dios nos dio, o Dios nos dotó de ese órgano para que nosotros podamos percibir
para que nosotros podamos tener experiencias espirituales, ¿sí? Para que nosotros podamos tener una comunión con Dios, una comunicación con Dios. Amén. Tú no vas a, en tu vida espiritual, hermano, tú no vas a respirar oxígeno. El oxígeno es para el físico. En tu vida espiritual, hermano, tú vas a respirar lo espiritual, la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿sí? La leche de la palabra es para el espíritu, no es para el cuerpo. Amén, ¿sí? Dice Mateo, hermano, Mateo 4, versículo 4. Por así decirlo, hermano, la palabra de Dios es nuestro oxígeno espiritual, es lo que nosotros inhalamos, ¿sí? Tú inhalas la palabra, porque el oxígeno inhalas, y cuando exhalas, ¿qué exhalas? Dióxido, ¿no? ¿Sí, verdad? Pero en el caso en el caso espiritual, tú inhalas la palabra de Dios, ¿sí? Y exhalas a Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Tú comes la palabra de Dios y tú expresas a Cristo. Entonces dice Mateo 4:4, cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por el tentador, por Satanás, y le dice Jesús, respondiéndole a Satanás, porque Satanás le dijo, si en verdad Jesús tenía 40 días de ayuno, ¿verdad? Que acababa de terminar 40 días de ayuno, y dice que se le apareció el tentador y que le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso dice 1 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, toda la Biblia salió de la palabra de Dios. Esa es la inspiración, salió de la palabra de Dios. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere, hermano? ¿Por qué yo tengo que leer la Biblia? ¿Por qué todas las personas que vienen al Evangelio, todas las personas que se convierten a Cristo, se la pasan leyendo la Biblia? ¿Por qué se la pasan orando todo el tiempo? Y luego hasta nos dicen, ¿verdad? Religiosos, arrepentidos. Pero el mundo, hermano, no entiende que es la manera en la cual nosotros estamos nutriendo nuestro espíritu. Porque yo tengo que hacer que el espíritu crezca. Yo tengo, a través del alimento que yo estoy consumiendo de la palabra de Dios, a través de la oración, de la comunión con Dios, yo tengo que ejercitar mi espíritu, lo tengo que hacer crecer. Si no como la palabra de Dios, si yo no leo la palabra de Dios, no para adquirir conocimiento, sino para encontrar una porción de Cristo, y cuando yo encuentro una porción de Cristo, la como, mi espíritu no va a crecer. Y puedo ser un niño espiritual por mucho tiempo. Amén. Entonces, acercarnos a la palabra para probar al Señor. Esa es la finalidad. ¿Por qué leemos la Escritura? Para acercarnos al Señor y comerlo. Porque esta es una manera de tener una comunión con Dios cuando tú estás leyendo la Escritura. ¿Sí? Tú estás comiendo del Señor. Cuando tú elevas una oración o tú oras al Señor, tú
tú no estás comiendo del Señor, tú te estás expresando, tú estás teniendo una conversación. Estás conversando con el Señor. Y de repente tú estás orando y de repente algo en tu interior te responde, te contesta el Espíritu, el Señor, ¿verdad? Entonces, ahí en Primera de Pedro 2:2 nosotros vemos un pasaje muy importante. Amén. ¿Por qué es un pasaje muy importante, hermano, en mi vida cristiana? Porque estos pasajes, hermano, nos muestran claramente cómo podemos probar al Señor. ¿Sí? Saliéndonos de lo religioso, hermanos, ¿sí? Nosotros tenemos que probar al Señor, tenemos que comerle. Jesús dijo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 57, parece que es ese. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come. ¿Te das cuenta, hermano? Él es un alimento espiritual que tú lo puedes comer con tu espíritu. El que me come, él también vivirá por mí. Y luego dice, este es el pan que descendió del cielo, como diciendo, yo soy el pan que descendí del cielo. Y el Verbo se hizo carne. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El pueblo de Israel, hermano, cuando estaba en el desierto, dice la Escritura ahí en el libro de Éxodo que fue alimentado por 40 años por puro maná y miel. No como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que come de Cristo todos los días vivirá eternamente, porque conforme a lo que estábamos leyendo ahí de Primera de Pedro 2, dice la Escritura que como niños recién nacidos tenemos que desear, ¿sí?, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. ¿Por qué? Porque la salvación, en otras veces yo te he compartido que la salvación tiene dos aspectos, ¿sí? El aspecto, hermano, que se lleva a cabo jurídicamente, ¿sí?, para el presente y para el futuro. Entonces, es un pasaje importante, hermano. ¿Por qué? Porque estos versículos nos muestran cómo podemos nosotros comer al Señor. Para que tú puedas comer al Señor, entonces necesitas ser no adulterado. Tienes que venir a la sana doctrina, ¿sí? Tienes que venir a la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros dediquemos, no sé, ¿verdad?, dependiendo cada quien, pero que mínimo dediques 15 minutos diarios a la lectura de la Escritura. Porque de esa manera tú vas a empezar a conocer, ¿sí? Y Dios te va a ir revelando. Y cuando llegue alguien, hermano, y te diga, es que fíjese, hermano, que así, y te quieran voltear la tortilla, tú ya a lo mejor no vas a contender, no, hermano, es que así no es, pero tú ya te vas a dar cuenta que no te están diciendo la verdad. Amén. Entonces dice, beber la leche de la palabra dada sin engaño. Beber la leche espiritual no adulterada. Es que yo tengo otra versión,
Beber la leche espiritual no adulterada, en otras palabras, beber la leche de la palabra dada sin engaño. Así dice mi versión. Beber la leche espiritual dada sin engaño. Amén. La palabra pura. Tenemos que beber la palabra pura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos probar a Cristo, debemos de beber la palabra de Dios no adulterada. Amén. Entonces, de esa manera, así nosotros seremos alimentados para crecer espiritualmente. Y ese es un punto importante, hermano, que en muchos lados no se predica. Es importante, hermano, que yo sepa esto, porque de otra manera yo no voy a tener un crecimiento espiritual. Voy a crecer en conocimiento. Y en conocimiento puedo crecer y crecer y crecer. Y al rato lo van a decir así como dicen allá en el mundo, un burro cargado de literatura. Entonces yo tengo que crecer en mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque tengo que alcanzar la plena madurez. Mira, hermano, es bien importante que yo crezca en mi vida espiritual. Te voy a decir por qué. Porque últimamente, hermano, nosotros sabemos que vivimos los últimos tiempos. Estamos viviendo ya, estamos a nada de la venida de Cristo. Estamos a nada de que la puerta del arca se cierre. Estamos a nada de que la gracia, la dispensación de la gracia termine. Estamos a nada, hermano, de que el gobierno del anticristo sea implantado en la tierra. Y dice la Escritura que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Sí? En otras palabras, Cristo viene por una iglesia madura, una iglesia que ha madurado en su vida espiritual. No viene por una iglesia, hermano, que se porte bien o se porte mal. Dime quién vive 100%, hermano, o más bien dime quién no le falla a Dios, hermano, todos los días. Porque si Dios viniera por personas, hermano, que no fallen, que solamente hagan lo bueno, yo creo que dice en la Escritura que debajo del sol no hay ni uno. No hay ni uno. Estamos en un proceso, hermano. Yo sigo fallándole a Dios, ¿sí? Y cada uno, hermano, de los que hemos decidido aceptar a Cristo y que nos hemos convertido al Evangelio y que hemos nacido de nuevo, fallamos, hermano, todos los días. Pero hay una diferencia, hermano, entre ir adquiriendo madurez y entonces, hermano, yo pongo este ejemplo. Cuando tú ves un árbol que está dando fruto, guayaba, mango, no sé, tú no vas a cortar un fruto verde para comértelo, porque ni lo vas a disfrutar, no va a estar bueno, te puede hacer hasta daño en el estómago, va a estar duro. Entonces, ¿cuáles son los frutos que se cortan, hermano? Los que están maduros, los que están listos para comer, ¿sí? Y los que no están maduros se quedan ahí hasta que maduren. Y ya cuando maduran lo cortas. Entonces Cristo viene por una iglesia que esté madura, que en su vida espiritual, hermano, ha ido adquiriendo un crecimiento. ¿Sí? No viene por el que ora más horas en el día. Viene por el que adquirió madurez. Y el que no esté maduro, ¿qué va a pasar? Se va a quedar. Ay, es que si tú estás viviendo en pecado, no te vas a ir con Cristo. Ah, ¿y a poco tú no vives en pecado? ¿A poco tú no le fallas a Dios? Todos fallamos, hermano. Entonces nosotros tenemos que quitarnos esos conceptos religiosos, hermano. Esos son conceptos religiosos. ¿Sí? Es un punto importante, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios.
Entonces, si queremos probar a Cristo, debemos de beber la leche espiritual no adulterada. Amén. Así seremos alimentados para crecer en nuestra vida espiritual, hermanos. ¿Sí? La palabra de Dios, hermanos, no dice que debemos conocer los diferentes aspectos acerca de Cristo. Dice que debemos de comer la palabra espiritual no adulterada. Debemos degustar al Señor. ¿Sí? Degustar. O sea, me refiero a cuando tú comes algo y lo estás degustando, ¿sí? Lo estás disfrutando, lo estás saboreando. Amén. Entonces, fíjate bien, hermano, ¿cuál es la manera de gustar al Señor? O de degustar al Señor. Pues simplemente, hermano, beber la leche espiritual. Ahorita te voy a poner, te voy a dar 3 ejemplos, hermano, ¿sí? Para que nosotros, te voy a dar 3 ejemplos para que nosotros nos demos cuenta cómo personas del Antiguo Testamento degustaban al Señor, ¿sí? Cómo ellos degustaban, hermano, el comer la palabra de Dios, ¿sí? Entonces la palabra de Dios no solamente se nos es dada para que nosotros, hermano, la estudiemos y nosotros aprendamos conocimiento. La palabra de Dios se nos es dada para que nosotros nos gocemos en el Señor, para que nosotros degustemos al Señor. Amén. Mira, dice 2 de Corintios, hermano, que la letra mata, pero más el Espíritu, dice, vivifica. 2 de Corintios 3:6. Mira, hermano, en la palabra, mira, cuando tú vienes a la Escritura, fíjate bien de lo que te voy a decir. Esto es otro punto bien importante. Cuando tú vienes y abres la Biblia, tú puedes venir a la palabra de Dios para 2 cosas. Una es para adquirir conocimiento y la otra es para alimentarte de Cristo. En las Escrituras tú vas a encontrar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando tú abres la Escritura, hermano, y vienes para adquirir conocimiento y adquirir revelación, tú estás participando del árbol de la vida. Cuando tú vienes a la Biblia para que a través de lo que tú estás leyendo encuentres una porción de Cristo y te alimentes, tú estás participando del árbol de la vida. El árbol de la vida te va a llevar al crecimiento espiritual. Entonces, por eso dice Pablo ahí en 2 de Corintios, en 2 de Corintios 3:6, que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El conocimiento mata. Dice que las palabras que yo digo son espíritu y son vida. ¿Sí? Eso es lo que decía Jesús. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces, si tú te das cuenta, cuando Él le dice al tentador ahí en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Él estaba citando una cita bíblica que está en Deuteronomio, capítulo 8. Estaba hablando palabra de Dios. Amén. Entonces, fíjate bien, ¿cuál es la principal función de la Biblia? ¿Sí? La principal función de la Biblia, hermano, es impartir a Dios como vida dentro de nosotros. Impartir es repartir. ¿Sí? ¿Cómo se imparte Dios en nosotros? A través del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, fíjate bien.
Dice ahí, 3 ejemplos te voy a mencionar, hermano. 3 ejemplos de 3 personas que comieron la palabra de Dios. El primero está en Jeremías, ¿sí? Capítulo 15, versículo 16. Y fíjate bien cómo Jeremías dijo. Ya vimos Mateo 4:4, ¿verdad? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Que Jesús tenía la palabra de Dios cuando Él era hombre en la tierra como su alimento para poder vivir. Él tenía la palabra de Dios como su alimento para poder vivir. Entonces, Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Te das cuenta? Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Sí? Entonces, comer algo, hermano, no es simplemente recibirlo. No es simplemente recibirlo, es también asimilarlo. Cuando a ti se te revela la palabra de Dios, cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú la estás recibiendo, pero también tienes que asimilarla, tienes que digerirla, por así decirlo, tienes que discernir, y eso lo vas a hacer en el espíritu. Tu espíritu es el que va a discernir, el que va a entender la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, asimilar es recibir algo dentro de mí. Eso es asimilar, que yo estoy recibiendo algo dentro de mí. En otras palabras, digerirlo. Amén. Y cuando yo lo digiero, lo hago parte de mí. Ejemplo, dice la escritura que ¿cuántas veces, Señor, cuántas veces tengo que perdonar? Así le preguntaron al Señor Jesús, ¿verdad? ¿Y qué le contestó? 70 veces 7. Ya recibí el mensaje, pero me voy y allá el vecino me sigue echando la tierra y yo lo maldigo. ¿Por qué? Porque yo recibí la palabra de Dios, pero no la discerní. Entonces, cuando tú disiernes, corriges y dejas de hacerlo. Y estamos viendo que ahí es cuando se toca al Señor. Ahí es cuando tú estás disfrutando del Señor, porque ya lo estás dejando de hacer. Entonces, si te das cuenta que recibir la palabra de Dios es una cosa, pero discernirla, digerirla es otra. ¿Por qué a veces seguimos haciendo lo mismo? Porque no hemos digerido, no hemos discernido la palabra de Dios. Amén. Tremendo ejemplo, ¿verdad? El segundo ejemplo de alguien que comió la palabra de Dios, hermano, se halla en el libro de Ezequiel. ¿Sí? Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 3. El profeta también comió de la palabra de Dios, el profeta Ezequiel. Y dice Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Porque Ezequiel, hermano, tuvo una visión y vio un rollo. Y en ese rollo, hermano, estaba escrita la palabra de Dios. ¿Sí o no?
y le dice el Señor, toma de ese rollo y come. Pero le dice, y ve, o sea, después de que tú lo comiste, ve y habla a la casa de Israel. Mira, hermano, yo toda la semana, antes de venir a dar una enseñanza, yo como de la palabra de Dios, la discierno, y el día que Dios me pone para compartir, ¿sí? Yo estoy alimentando, porque yo ya tengo de qué alimentar al pueblo, ¿sí me explico? Ahora entonces tú ya recibiste el alimento espiritual. Cuando tú lo disiernes, tú vas a ir a alimentar a otros. Y solamente de esa manera, hermano, el cuerpo de Cristo corporativamente va a crecer. ¿Sí? ¿En qué va a crecer, hermano? En madurez, en vida. Amén. Entonces, cuando la Escritura habla de comer la palabra de Dios, habla de una especie de deleite. Porque el comer, hermano, es un deleite, ¿sí? Después de que tú comes la palabra de Dios se convierte en nuestro gozo. ¿Sí? Yo cada vez, hermano, que como la palabra de Dios, ando gozoso. Me gozo. Ayer me decía un señor ahí en el trabajo, le di un tríptico de un ¿cómo se dice? De un mensaje, ¿verdad? Que habla acerca de la necesidad que tiene el hombre. Y a través de ese tríptico, hermano, la intención es que el hombre tenga un encuentro con Dios y sea tocado por el Señor. Entonces él me decía que si yo era cristiano, y le digo, yo soy de Cristo, Señor. Sí, se te ve, dice, se te ve en tu rostro, tu semblante, dice, te ves así como bien contento. Y luego yo veo a gente, dice, toda enojada, toda frustrada. Entonces, ¿sí te das cuenta cómo uno, hermano, refleja a Cristo? Uno refleja la luz, hermano, de Dios. Entonces la palabra, después de que la comemos, se convierte en nuestro gozo y en nuestra alegría. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es deleite, es deleitable. Y estamos viendo estos ejemplos, ¿verdad? Porque después de que nosotros la tomamos, después de que la asimilamos, llega a ser nuestro regocijo interno. Nos regocijamos. Y eso es algo, hermano, que no tiene nada que ver con lo emocional, ¿sí? Sino con el espíritu. Amén. Y el tercer ejemplo, hermano, el último ejemplo, tiene que ver con el rey David, el salmista, en el libro de los Salmos, precisamente, capítulo 119, versículo 103. Salmo 119, 103. Y dice el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Aparte de que el alimento tiene que ser no adulterado, te das cuenta que la palabra de Dios es dulce a nuestro paladar. Es decir, a nuestro espíritu. No nos estamos refiriendo a la boca, porque tú la palabra de Dios no la vas a comer con la boca, la vas a comer con tu espíritu. Ese es el órgano con el cual Dios dotó al hombre para que el hombre pueda tener comunión con Dios, para que el hombre pueda comer de Cristo. Entonces dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces vemos que la palabra verdaderamente es un deleite. Cuando nosotros, hermano, la vemos como vida y no como conocimiento. Amén.
Entonces, dice, más dulce que la miel a mi paladar. Amén. Entonces vemos cómo mediante estos versículos nosotros nos damos cuenta, hermano, que la palabra de Dios no solo se nos da para que la aprendamos. ¿Cuál es el principal propósito de la palabra de Dios? Para que la gustemos, para que la degustemos, para que la comamos, para que nos deleitemos en ella. ¿Sí? Amén. Por eso Jesús le dice al tentador, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para yo poder vivir mi vida física, necesito alimentarme, necesito tomar agua, necesito comer verduras, comer sanamente, saludablemente, porque si no vienen las enfermedades, ¿verdad? Pero en nuestra vida espiritual, hermano, tiene que ser la palabra de Dios no adulterada, para no enfermarme espiritualmente, porque espiritualmente también nos podemos enfermar. ¿Cuál sería una enfermedad, hermano? Una enfermedad espiritual. Dice el hermano Rica, cuando Rambo saca la bazooka y corta la rama, dice. Dios bendiga al hermano Rica. Amén. Entonces, toda la palabra que sale de la boca de Dios, hermano, es comida espiritual. Y esta comida espiritual es la que nos nutre. Es la comida por la cual nosotros vivimos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Pues vamos a ponernos de pie, hermano, para dar por terminada esta, ¿cómo se dice? Esta tarde, hermano, este servicio que llevamos a cabo, en donde creo yo que el Señor habló mucha bendición a nuestra vida, porque así fue para mí cuando yo estudiaba la Escritura y Dios empezó a hablar a mi vida. Para mí fue de mucha bendición. Entonces, si fue bendición para mí, también tiene que ser bendición para ti, hermano. Amén. Padre, bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible e invisible. En esta hora, bendito Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Padre, por este servicio que tú nos permitiste presenciar, Señor, porque nos permitiste venir, Señor, a esta tu casa de oración, a alabar, a glorificar tu nombre, Señor, porque tú nos hablaste, Señor, bendito Dios Todopoderoso, y nos nutriste, bendito Padre Celestial, a través de esa leche espiritual, Señor, no adulterada, la cual es necesaria, Señor, para nuestro espíritu, para nuestra vida, Señor, para que nosotros podamos tener una verdadera comunión contigo, Señor, para que nosotros estemos sanos, Señor, en nuestra vida espiritual y no contaminados, Señor, con las corrientes de este mundo, bendito Padre eterno. Te damos gracias, bendito Dios Todopoderoso, porque tú nos permites, Señor, ser como niños, y te pedimos que nos sigas permitiendo, Señor, seguir siendo como niños cada vez que nosotros, Señor, vengamos a tu palabra, Señor, que cada vez que nosotros vengamos a tu palabra, Señor, busquemos una porción de Cristo, Señor, para poder comerlo, Señor, para poder nutrirnos de Él, bendito Padre Celestial, a fin de que nosotros crezcamos en madurez, Señor, en nuestra vida espiritual, y de esa manera podamos testificar a Cristo, de esa manera podamos expresarlo, Señor, en la tierra, bendito Dios Todopoderoso, y se cumpla tu propósito y tu voluntad, Señor, en tu iglesia, en tu cuerpo, en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dale un aplauso al Señor. Amén, hermana. Gloria a Dios. Gloria a Dios.